Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. Hacer una película tiene sus complicaciones. Organizar una boda es mucho más difícil. Y hacer una película organizando una boda a la vez ha sido muy complicado. Ha sido lo más. Yo le estoy muy agradecida a Paco porque me ha permitido explorar y comunicar cosas en el cine que yo no había hecho nunca antes. He explorado la violencia, tanto física como emocional, ¿no? Y un personaje así con tantas agallas y tanto coraje es un regalo. Empieza siendo todo lo contrario. Empieza siendo una chica frágil, naif, inocente, enamorada, que en el día más feliz de su vida va a vivir la peor de sus pesadillas. Y en lugar de huir y esconderse y esperar a que la vengan a rescatar, va a decidir plantarles cara a todos esos zombies y va a decir agarrar el toro por los cuernos, pero mejor agarrar la sierra mecánica y convertirse en una zombie killer. Más que un homenaje directo a Kill Bill, lo que sí comparten es un personaje de mujer fuerte y vengativa, ¿no? Una mujer que no se resigna a ser la víctima, no se resigna a que nadie decida su destino, sino que ella se revela y coge una sierra mecánica y se lleva por delante a quien haga falta. Sí, creo que esta película va a ofrecer muchas novedades a los que quieran y tengan la preciosa idea de ir a verla. Va a sorprender mucho, tanto a los seguidores de la saga como a la gente que no haya visto nunca las otras dos partes. Se van a encontrar con un viaje en montaña rusa bastante apetecible. Y luego hay muchas partes, sobre todo la parte de la ceremonia y del banquete, que están improvisadas en un 80-90%. Toda la parte del banquete, todo eran cámaras, no había un set, no había un sitio donde se rodaba, no había una acción y un corte. Era una fiesta continua, una celebración continua, donde Paco nos mandaba diversas sorpresas. De repente te venían unos personajes, te hacían una cosa, reaccionabas. De hecho, simplemente consistía en reaccionar. Se desarrolló verdaderamente como una boda. Creo que de hecho el vídeo en la película es un vídeo de boda real, de una pareja real. Es nuestra familia. Tengo que encontrar a Clara. La gente habla de zombies y tal. Para mí, dos de las mayores pesadillas en la película eran el cante y el baile. Pues me da muchísimo pudor y lo paso muy mal. Y la canción, que además es a capela en la iglesia delante de todo el mundo y que también fue sorpresa porque el resto de nadie de los invitados ni de la figuración sabía que en ese momento iba una canción, lo recuerdo como una parte bastante pesadilla. ¡Canón! 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 ¡Ayúdame, joder! Creo que siempre ha habido humor en REC. En la primera había un poco, en la segunda había algo más y en esta tercera pues hay bastante más, ¿no? Yo creo que esta película es más festiva, ¿no? O sea, de alguna manera es más divertida, es un homenaje a una manera, no al cine de género en concreto, sino a una manera de entender el cine como entretenimiento y como disfrute entre amigos, ¿no? Yo me imagino que esta película me gustaría tener 16 años para ir con mis amigos del instituto a verla, de juntarnos 10 o 12, comprarnos las palomitas, tirárnoslas en el cine. O sea, creo que es una película que incita mucho a pasarlo bien. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar.
Es muy bonito cuando ves que la gente ríe y reacciona a lo que tú has planeado. Es imposible no sentirse satisfecho, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que el ejercicio de hacer una película simplemente es un ejercicio de comunicación, de intentar conmover, entretener, divertir, asustar, o sea, provocar cosas, ¿no? Entonces, ver que la gente reacciona a lo que has hecho, pues siempre te hace sentir muy bien, porque es como, bueno, para esto hemos hecho la película. Tú sí, ¿no? Tú seguro que vas. Yo la voy a ver.